tamaño de las preguntas depende el tamaño del conocimiento. Esto fue claro en una batalla intelectual entre Stephen Hawking y Leonard Susskind, conocida como la Guerra de los Agujeros Negros. Acompáñenos a conocerla aquí, en las geometrías imposibles de la oveja eléctrica en Canal 22. Bienvenidos a los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22 que impulsa el sueño de crear una sociedad de imaginación y conocimiento. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, Pepe? Un gusto encontrarnos en la temporada 12 de la oveja eléctrica, justo en el año en que se celebra el 25 aniversario de Canal 22. Y lo celebramos trayendo a la memoria a un ser humano que después de Einstein se volvió símbolo de la sociedad de conocimiento. Estamos hablando de Stephen Hawking. George Steiner decía, apenas mueve la esquina de una de sus cejas, pero su mente nos ha llevado ya al extremo del universo. Ningún novelista, dramaturgo o artista, ni siquiera el mismo Shakespeare, habría osado inventar a Stephen Hawking. Y justamente como homenaje a Hawking, quien falleció en 2018, les traeremos una conversación de Pepe Gordon con el físico Leonard Susskind de la Universidad de Stanford sobre la llamada Guerra de los Agujeros Negros que Susskind libró con Stephen Hawking. Los agujeros negros son una especie de remolinos cósmicos que se tragan todo lo que está cerca, incluso la luz. ¿Cuál es el destino de la información que cae en el hoyo? ¿Se queda ahí adentro? ¿Se pierde? ¿Puede salir del agujero? Un descubrimiento de Stephen Hawking creó una polémica sobre lo que sucede. Pepe Gordon conversa con Leonard Susskind sobre esta batalla intelectual en donde se hablará de hologramas y de lo que Susskind denomina una de las ideas más locas que haya concebido. Let's talk about this holographic principle and the black hole word that you had with Stephen Hawking. All right, where do you want to start? I mean, Yes, with that, because there was a word regarding what was happening in a black hole when you see it from a distance or when you are actually there. right. Okay, so things can fall into a black hole, and when they will fall into the black hole, they're lost. They cannot come out. No information that falls into a black hole can get back out. Why? Just because that's the way black holes are. On the other hand, it's a very basic law of physics, maybe the most basic law of physics, that information never gets lost. Well, that's all right. That's perfectly all right. There's nothing wrong. Information didn't get lost. It fell into the black hole. It's inside the black hole. But then Stephen Hawking was the one who proved that black holes evaporate. So here we are. You throw a bit of information. What is a bit of information? It could be a book. It could be whatever carries some particles or whatever. You throw them in, and they fall into the black hole. There's no way from the outside to determine what they are, but nevertheless, they're inside the black hole, so nothing's been lost really. But then the black hole evaporates. It's gone. What happened to those bits of information you threw in? It looks like they're gone. This is forbidden. Physics doesn't allow that. The basic laws of physics, quantum mechanics, it's called unitarity, but it doesn't matter whether that's a mathematical term. What it says is no bit of information can ever ultimately be lost. So, somehow, those bits of information have to be in the evaporation products, in what comes out of the black hole when it evaporates. It evaporates by radiating away its energy. Just like the sun will eventually radiate away its energy, a black hole will radiate away its energy. The Hawking radiation. The Hawking radiation. Unlike the sun, when the black hole is finished evaporating, there'll be nothing left. Nothing left. So those bits of information must somehow be in that Hawking radiation. On the other hand, they were also inside the black hole.
how can things be in two places at the same time? And this is also a law of physics, of quantum mechanics, that things can't be in two places at the same time. So there's something wrong, something missing. What? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo resolver esta paradoja? De ello seguiremos conversando más adelante con el físico Leonard Susskind de la Universidad de Stanford, quien sostuvo una amistosa e intensa batalla intelectual en torno a este problema con Stephen Hawking. Mientras tanto, vamos a una sección en donde el pensamiento paradójico se vuelve tecnología con nuestra querida compañera Aura López. Pues querida Aura, un gusto encontrarnos ahora en esta nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Muy feliz, Pepe, siempre es un gusto estar aquí. En tu sección precisamente hablamos de la paradoja de la oveja eléctrica, es decir, cómo una máquina sueña con ser humano. Es un tema muy paradójico, como lo mencionas, pero cada vez se vuelve realidad y en esta ocasión les traigo un ejemplo muy interesante porque es un robot que se espera que funcione como asistente artificial en la Estación Espacial Internacional. Este robot esfera se llama Simón, tiene 2 cámaras, pero detecta a las personas, tiene bocinas para sacar su voz y usa inteligencia artificial de IBM Watson. Lo que sucede, a diferencia de otras situaciones, es que necesita la interacción con los humanos para que le vayan enseñando en qué tiene que mejorar. Bueno, hay una película que se llama 2001, Odisea en el espacio. A mí me recuerda un poquito a ese ejemplo, que qué pasará en un futuro tal vez ya no tan lejano en donde realmente los robots puedan tener toda esta dinámica y toda esta forma de poder interactuar con nosotros para en ese momento ayudarnos a resolver cosas siempre y cuando pues no entren las emociones de por medio, en mi opinión. Como siempre, querida Aura, te agradecemos mucho tu presencia aquí en este espacio. Muchas gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la guerra de los agujeros negros. Una interesante polémica entre Stephen Hawking y el físico Leonard Susskind como homenaje a las interrogantes que abrió Hawking. Incluso hubo una apuesta entre ellos. De ello hablaremos al regresar del corte. Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la guerra de los hoyos negros con Leonard Susskind. Una batalla intelectual que sostuvo con Stephen Hawking. En síntesis, Hawking propuso que la información se pierde en los hoyos negros y no se preserva en la radiación que producen, descubierta por el mismo Hawking. Por su parte, Susskind no estaba de acuerdo, ya que ello implicaría violar una de las leyes más básicas del universo, la conservación de la información. Ninguna información se pierde completamente para siempre. ¿Puede estar la información adentro y afuera del hoyo negro al mismo tiempo? ¿Cómo resolver esta paradoja? Susskind conversa con Pepe Gordon sobre este rompecabezas desde la Universidad de Stanford. The idea that I had, and the idea that Gerard 't Hooft had. 't Hooft is a very great physicist, one of the really great physicists, and a very good friend of mine, but one of the truly great physicists of the 20th century. We both had the idea, somewhat independently, but also in talking to each other somewhat, that the horizon of the black hole might very well be like a hologram. Now, this was an analogy. The mathematics was related. Remember what a hologram is. A hologram is a two-dimensional film, a sheet. And on that sheet, if you looked at it under a microscope, there would be random little scratches and things, random things that you couldn't decipher at all. And yet, if you shine light on it, it will reconstruct a real three-dimensional image of things. It has full three-dimensional knowledge, and yet it's something on a surface. Began to think that the horizon of a black hole is like that. Everything. The point of no return. The point of no return. The horizon, the point of no return, is like a hologram. It's like the two-dimensional sheet, which is not really a photograph, but analogous to a photographic image
of the three-dimensional things inside, but a usual photographic image doesn't really have the information of 3 dimensions. It's a fake. It fools you into thinking there are 3-dimensional information. For example, you can't see what's behind. If I took a photograph of this tree up here, well, you can't see the tree, but if I took it would look 3-dimensional, but there would be no way to figure out from the photograph what's behind the tree. A hologram is different. It really has the 3-dimensional stuff. So we began to think that the horizon of a black hole is somewhat like a hologram, that it's a 2-dimensional encoding, it has all the information that ever fell into the black hole, but yet it's reconstructing 3-dimensional physics. Later on, we began to realize that it was more general than that. The whole world could be encoded on a 2-dimensional surface that bounds. Think of the world as a big sphere. Think about it as what's inside a big balloon. And the surface of the balloon is like the hologram and encoding everything inside the balloon. This idea was considered very radical and very crazy. I think many people said to themselves, well, Susskind and Tuft used to be good physicists, but they've lost their marbles. But this was the only way that we could reconcile what we knew about black holes with what we knew about quantum mechanics. We tried everything else, and everything else failed. The only thing that was left was this crazy idea that I had been thinking about for years and years and thought was too crazy. And it was the last thing. Is it accepted now? Yes, it's completely accepted now. Largely by the work of a very famous today physicist by the name of Juan Maldacena. Yes. And who is one of the giants of theoretical physics. And his work really made this idea very, very concrete, very, very rigorous, and put real equations to it. So now everybody believes the world is a kind of hologram. Everybody, all of my colleagues. Hologram. That means that in each part we have the whole information? Because hologram, hologram comes from Greek, holos. Yeah, that's right. Wholeness. That's interesting. That's right. In each little piece of the hologram, there is information about the whole thing, but not very good information. You need the whole thing if you want to have good resolution, if you want to be able to see really clearly. If you just want to see very crudely, with bad resolution, you can see everything 3-dimensional just from a little piece of the hologram. Same thing. Yeah, that is also true. That the hologram is very redundant in the same sense, that different pieces of it have the same information over and over again. Dice Susskind que ahora todos creen que el universo es como un holograma y menciona el trabajo del destacado físico argentino Juan Martín Maldacena, quien ha revolucionado la teoría de cuerdas con la llamada correspondencia holográfica. Tendremos una entrevista exclusiva con Maldacena en la próxima emisión. Por el momento, simplemente imaginemos a la princesa Leia de la película La Guerra de las Galaxias que cae en un agujero negro. En el horizonte del agujero estaría la placa desde donde se proyecta el holograma, la imagen de la princesa en el interior. La información está afuera y adentro al mismo tiempo. ¿Aceptó Hawking esta propuesta? ¿Quién ganó la guerra de los agujeros negros? De ello hablaremos después del corte. Mientras tanto, ya se oyen los pasos de un hacker con sombrero blanco, el entrañable Manuel López Michelone, la Morsa. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica, 12 temporadas en el marco de los 25 años de Canal 22. Nada más, Pepe. Nada más, ¿no? Y bueno, cuando estamos hablando de Stephen Hawking, estamos hablando de un físico que tuvo ese nivel de popularidad, se metió en la imagen, es una imagen simbólica en la conciencia colectiva de la pasión por entender y por conocer. Después de Einstein no creo que hayamos tenido una imagen tan poderosa, ¿no? Vamos, su campo de trabajo era la cosmología, los hoyos negros, la mecánica cuántica, esas cosas. Y además,
con el agravante de estar enfermo de lo que estaba enfermo, ¿no? Que lo tenía inutilizado en mucha medida, ¿no? Pero creo que después de todo, Hawking representa un poco esta esperanza de que la ciencia sigue avanzando a pesar de todos los pesares. A pesar de todos los límites. A pesar de todos los límites, a pesar de esta situación que uno podría decir, ¿cómo puede alguien lidiar viviendo así? Y sin embargo poder pensar en los problemas del universo, de los agujeros negros, me parece sorprendente, ¿no? Como tú dices, pasó esta frontera y se volvió popular, ¿no? Sí, aparecía igual en una serie como Los Simpson, Ajá. o aparecía por igual en The Big Bang Theory, esta gran serie también, haciendo un cameo. Sí, y entonces se volvió entrañable en la conciencia colectiva como símbolo de nuestra pasión por conocer, ¿no? Y eso habla de su importancia desde cuando muere, se vuelve noticia mundial. ¿Cuántas veces un científico se vuelve noticia mundial porque fallece? Hawking es muy importante. Y es importante también por el tamaño de sus preguntas. Eso es lo que estamos viendo en este programa, que a veces la ciencia, precisamente en sus grandes avances, se da, por supuesto, por las respuestas, pero a veces también por el tamaño de las preguntas. Ah, sí, en ese sentido Hawking es impresionante, ¿no? Pues, querido Morsa, como siempre, agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe, a 12 años. Y después del corte regresamos enseguida a este espacio para conocer el desenlace de la guerra de los agujeros negros. ¿Quién ganó la apuesta? ¿Stephen Hawking o Leonard Susskind? ¿Cuál fue la apuesta? Como de rayo, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre la guerra de los hoyos negros, una batalla intelectual entre Stephen Hawking y Leonard Susskind. ¿Quién ganó esta batalla y cuál fue la apuesta, querida Silvina? La apuesta fue una enciclopedia que permite extraer la información a voluntad, a diferencia de lo que pasa con la información que podría estar adentro y afuera de un hoyo negro, como dice Susskind, o perderse y no estar, como dice Hawking. And this led you to win the war with Stephen Hawking, because at the end it was... Well, you know, to say I won the war, so to Stephen say. Hawking was a great general. He put All his marbles. He put his finger on an extremely deep question. The question is so deep that it's dominating physics today. The outgrowth of it, the outgrowth, including my own work on it, is dominating physics today. So did Stephen lose? I don't think Stephen lost. But it get you into the complementary black hole. Yeah. Stephen asked an exceedingly deep question. He didn't know how to answer it, and so he gave an answer which was the wrong answer. But what was great and deep and fundamental was the question. And that question will go on to be possibly the most important question in physics for many years to come. So it was half a joke when I called it What's the question? What's Stephen Hawking's does question? information come out of a black hole? Yes. Does information come out of a black hole? That's a great question. Yeah. And then he answered, and he said no. Well, I think he was wrong. We all think he was wrong. But it wasn't the answer that was the profound, the really deep, profound thing. It was at that time, there was no way he could have known. It was incredible that he asked the question. So it was a half a joke when I called it the Black Hole War. Stephen's a good friend of mine. Yes, We I know, were I know, never I at know, war. I know. We were never at war with each other. I know. We like to tease each other about it, and I, of all people, certainly recognized the greatness of his question, that it was going to dominate physics for many years. If I have a regret about that book that I wrote, it might be the title, The Black Hole War. But when you're talking about complementary black holes... Yeah, that's the idea that the information can be both inside and outside. Exactly, and the hologram the principle hologram- resolves it. And the holographic principle resolves it. Because Right. it could be seen Right. from one Right. perspective Now- or another Now, perspective. I will tell you
Yes. that another version of a similar question has come up in recent years. It's called the firewall paradox. Right? There are some very serious people who thought and who had what they thought was evidence that the complementarity picture was wrong, and that there is no inside to the black hole, that the black hole has an edge to it and nothing can penetrate that edge. The firewall. The firewall. I don't even think, well, I can't speak for them anymore, but I think by now, and again, I think they had the wrong answer, but had a very, very, very deep paradox. Paradox so deep that it taught us an enormous amount. I think in the end, the complementarity idea is surviving, it's thriving, it's correct. The firewall idea will go away, but what we learned from it will be very profound. This wasn't from Stephen. This was from Joe Polchinski and Don Marolf and other people. And again, an extremely deep question, possibly the wrong answer, but what you learn from it, very profound. Stephen asked an exceedingly deep question. He didn't know how to answer it, and so he gave an answer which was the wrong answer. But what was great and deep and fundamental was the question. And that question will go on to be possibly the most important question in physics for many years. El entrañable Stephen Hawking se reía al pensar que un holograma de sí mismo podría jugar póker con Einstein y con Newton. ¿Dónde se puede cobrar?, decía con humor. Con esa gracia también lo evocó Leonard Susskind antes de que falleciera. La grandeza de Hawking está vinculada con el tamaño y la profundidad de sus preguntas. Así lo recordamos hoy a manera de homenaje en La Oveja Eléctrica. Y se acerca ya el holograma de nuestra querida Miriam Moscona, que afortunadamente se puede tocar como se toca la belleza de la poesía. Miriam, querida, 12 temporadas de La Oveja Eléctrica en el marco de 25 años de Canal 22. Ni yo me la creo, Pepe, qué barbaridad. Y sobre todo tú y yo, que pues ya estamos añositos y hemos pasado estos 25 años tan pegados en nuestro trabajo, pues yo me he vuelto adicta a esta investigación semanal para hacer esta cápsula. Tú eres el culpable de toda esta adicción. Y bueno, ya que estamos hablando de edades enormes, hoy vamos a hablar de un cuerpo celeste que va a dar una clave importantísima para la información científica. Vamos a ver de qué se trata. Claro que sí, querida Miriam. Hace poco, un equipo de astrónomos descubrió a una distancia de más de 13 millones de años luz de la Tierra el agujero negro supermasivo más antiguo que se haya encontrado, de acuerdo al estudio de un grupo de científicos de Alemania y de Estados Unidos publicado en la revista Nature. Este gigante impresiona con sus parámetros. Logró crecer hasta tener 800 millones de veces la masa del Sol cuando el universo solo tenía el 5% de su edad actual, unos 690 millones de años después del Big Bang. Los investigadores opinan que este objeto supermasivo podría ayudar algún día a arrojar luz sobre una serie de misterios cósmicos. Por ejemplo, cómo los agujeros negros alcanzaron tamaños gigantescos tan rápido después de la gran explosión y cómo el universo se liberó de la niebla turbia que una vez llenaba todo el cosmos. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Si le suenan conocidas estas palabras, relaciónelas con esta información, es decir, con la frase de un científico: cómo el universo se liberó de la niebla turbia una vez que llenaba todo el cosmos. La Oveja Eléctrica se lo deja de tarea. Pues nos quedamos con la gran tarea cósmica que nos deja nuestra querida compañera Miriam Moscona aquí en las geometrías imposibles de La Oveja Eléctrica.
Con los misterios de los agujeros negros que explora la ciencia, damos paso ahora a la sección Cantos Cuánticos de Fernando Rivera Calderón. ¿Qué onda, mi Fer, Pepe? querido, ¿cómo estás? Qué Oye, gusto. Qué gusto verte. Fíjate que yo andaba, creí que había entrado al Metro General Anaya, pero como que me perdí. No, estás en observatorio. Ahora lo entiendo todo. Y en una nueva temporada Y en de una La nueva Oveja temporada de La Eléctrica, Oveja qué Eléctrica gusto. y además celebrando 25 años de Canal 22. Nada más. tan Nada poquito. más, nada más. Híjole, Qué barbaridad. En medio de 13.800 millones de años. ¿Qué No es nada, no es nada. ¿verdad? Pero bueno, pero es algo, es una mota en el espacio-tiempo. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí, mi querido Pepe. Igualmente, querido Fer. Y bueno, para celebrar y conmemorar a Stephen Hawking, ¿no? Por supuesto, bueno, gran divulgador, un hombre que le gustaba el debate de las ideas, de las teorías, de los conceptos, y vaya que nos dejó mucha tarea, ¿eh? Así es. Así que vamos a dedicarle esta canción que dice más o menos así. Yo quería viajar en el tiempo, Stephen Hawking desapareció y me dijo tal vez es posible, más te advierto que no es práctico. Yo quería viajar al pasado, Stephen Hawking se me reveló y me dijo ve con cuidado a donde el universo comenzó. Y llegué a un negro agujero, Stephen Hawking se manifestó y me dijo pregunta primero y el agujero me devoró. El universo no es, el universo está en una cáscara de nuez, no es, el universo está en una cáscara de nuez, no es. El universo en una nuez, querido Fernando, y esto nos hace pensar que regresaremos a este universo en la próxima emisión De la Oveja Eléctrica.